¿Qué le pasa al alma de una niña cuando la oscuridad invade el lugar donde debería haber amor y protección? Miro la fotografía que tengo en mis manos, con las esquinas amarillentas por el tiempo, y me veo a mí misma, una niña de 7 años, apretada entre mi padre, Ernesto, y mi madre. Ana, nuestras sonrisas parecen tan genuinas que por un instante puedo engañarme, puedo creer que esa era la verdad. Pero la verdad es algo amargo, que se esconde debajo de las apariencias más. Esta imagen, tan llena de luz, fue tomada días antes de que comenzara el infierno. Y ahora, al tocar la superficie fría del papel, siento el peso de toda una vida de silencio y dolor. Mis dedos arrugados tiemblan, y el recuerdo me invade, no como un río suave, sino como un torrente violento que arrastra todo lo que intenté construir. Todavía puedo sentir el olor a incienso de la iglesia y a humedad de la sacristía, un olor que me persigue en mis peores pesadillas. Recuerdo la textura áspera de la tela del vestido que mi mamá me ponía, y cuán grande y pesada se sentía la mano del padre en mi hombro. Yo era tan pequeña, tan frágil, y él, con su voz grave y su mirada penetrante, parecía un gigante. Mi mamá decía que era una bendición, que el Padre nos estaba purificando, y yo, en mi inocencia infantil, creía que eso era algo bueno. Yo quería tanto ser una buena niña, hacer lo que mi mamá me pedía, pero cada toque, cada susurro, cada momento me causaba un nudo en el estómago, un dolor que no sabía nombrar, pero que sentía en cada célula de mi cuerpo. No puedo olvidar cómo la luz del sol entraba por la ventana de la sacristía, creando un haz dorado que iluminaba el polvo bailando en el aire. Me perdía en esos granos de polvo, imaginando que eran angelitos volando, tratando de escapar de ahí, igual que yo. Mi papá, Ernesto, era un hombre de fe, y la iglesia era el centro de nuestra pequeña vida en San Miguel de Allende. Él nos amaba, lo sabía, y jamás sospecharía lo que pasaba en esos encuentros semanales. Su confianza en la figura del padre era inquebrantable, y la fe ciega de mi mamá parecía aún más fuerte. Me sentía atrapada, asfixiada por un secreto que no entendía, pero que me pesaba como una lápida en el alma. Era un secreto que me separaba del mundo, que me hacía diferente de todas las otras niñas que jugaban en la calle. Antes de que nos metamos de lleno en la historia, me encantaría saber tu nombre y desde dónde estás siguiendo esta historia. Cuéntame aquí en los comentarios. Es una alegría inmensa saber que mis experiencias pueden tocar corazones en tantos lugares diferentes. Que Dios te bendiga. Saber que mi voz, mi relato, puede llegar a tantos lugares, me da una fuerza que jamás pensé que tendría. El tiempo pasó, y la imagen de esa niñita feliz en la foto se desvaneció, sustituida por una sombra. Mi risa se desvaneció y mis ojos perdieron el brillo. Mi mamá me miraba con una especie de lástima o quizá culpa que no comprendía. Solo sentía su distanciamiento, la frialdad de sus manos que antes me abrazaban. Nunca más me cargó en su regazo, y la distancia entre nosotras creció hasta convertirse en un abismo. Yo intentaba acercarme, pero ella me empujaba lejos, como si yo fuera un recordatorio de lo que había hecho. Mi papá se daba cuenta de que algo andaba mal, pero era un hombre sencillo, que pensaba que la tristeza de una niña era algo pasajero, que pronto se iría con el tiempo. Jamás imaginó que la oscuridad que me consumía venía de dentro de nuestra propia casa, con el permiso de la persona que más amaba. Solía esconderme debajo de nuestra mesa de comedor, cubriéndome los oídos para no oír los gritos que venían de la sacristía. Pero el sonido del llanto de mi mamá y los murmullos del padre me alcanzaban de todos modos. Yo quería que mi papá me encontrara allí, que me sacara de ese lugar y me llevara a un lugar seguro. Pero él nunca llegaba. Me preguntaba si realmente me amaba, si sabía que estaba sufriendo. Pero cada día que pasaba, mi esperanza se iba desvaneciendo, sustituida por un sentimiento de abandono y soledad. La fotografía que tengo en mis manos, esa foto feliz, parece la prueba de una vida que nunca existió. Me pregunto cómo mis papás pudieron sonreír de esa manera, cómo yo pude sonreír así, sin saber lo que estaba por venir. Es una memoria amarga que me persigue desde hace décadas. La casa en San Miguel de Allende, donde crecí, era sencilla y llena de vida, con un jardín pequeño
y un naranjo que mi papá adoraba. Me acuerdo del olor de las flores y del sabor de las naranjas maduras que él me daba a probar. La casa era nuestro refugio, nuestro puerto seguro, pero después de que la sombra se instaló, la casa se convirtió en un lugar de terror para mí. Cada rincón, cada sombra, parecía esconder un secreto. Tenía miedo de estar sola, miedo de dormir y miedo de despertar. Me sentía sucia, manchada, y pensaba que nadie me amaría nunca más. Empecé a encerrarme en mi propio mundo de silencio, donde me sentía segura, donde nadie podía hacerme daño. La ciudad, con sus calles de Hada Queens y sus edificios antiguos, era el escenario de mi infancia. Pero para mí, la belleza de la ciudad era solo una fachada que escondía la fealdad de mi propia vida. Veía a las otras niñas jugando, riendo, corriendo, y sentía una envidia profunda. Quería ser como ellas, libre, sin secretos, sin miedo. Quería tener una mamá que me abrazara un papá como mi. Pero mi vida era diferente. Era una vida de secretos y mentiras de la que no sabía cómo librarme. Me sentía impotente y lo único que podía hacer era huir a mi mundo interior, donde podía ser quien yo quisiera, donde podía ser feliz, aunque fuera por un instante. Mi papá era un hombre de pocas palabras, un hombre que expresaba su amor a través del trabajo y la honestidad. Jamás sospecharía lo que pasaba en la sacristía, porque su fe y su amor por mi mamá lo cegaban. Era honrado, con un corazón puro, y nunca imaginaría la maldad que se escondía detrás del rostro de un padre. Quería contarle, gritar, implorar por ayuda, pero la vergüenza me consumía, y no lograba articular una sola palabra. Sentía que si se lo contaba, yo sería la culpable. Yo sería la vergüenza de la familia, y no quería que mi papá se avergonzara de mí, y por eso me callé y cargué mi secreto, esperando por un milagro que nunca llegó. La fotografía ahora es lo único que me quedó de ese tiempo, la única prueba de que un día fuimos una familia feliz. Me recuerda quiénes éramos y en quiénes nos convertimos. Mi papá, con su sonrisa sincera, mi mamá, con su mirada distante, y yo, con mi sonrisa forzada. Me recuerda que la vida está hecha de lecciones, y que las elecciones de algunas personas pueden cambiar la vida de otras para siempre. Cierro los ojos y puedo sentir la textura del papel de la foto, el recuerdo me invade, y siento el dolor de toda una vida, el dolor de un secreto. Siento el peso de la soledad y la nostalgia de una vida que nunca tuve. Me llamo Rosalia de la Cruz y tengo 78 años. Si me vieras en la calle, pensarías que soy solo otra viejita de San Miguel de Allende, con mi pelo canoso recogido en un chongo apretado, mis manos callosas por el tiempo y por la vida, y un semblante que muchos describirían como calmado y resignado. Pero debajo de esa apariencia tranquila, existe un océano de recuerdos y de dolor. Mis ojos, que hoy ven el mundo con la sabiduría de la edad, llevan la sombra de la niña que fui, una niña que se perdió y que, por décadas, intentó encontrar su camino de regreso a sí misma. Mi vida fue un viaje largo y muchas veces solitario, donde intenté convencerme de que la felicidad era algo que yo podía construir por mi cuenta, aunque la base estuviera agrietada. Mickey Chauvin, a los 18 años, con un buen hombre llamado Mateoan, era carpintero, y sus manos, fuertes y amables, me daban una sensación de seguridad que nunca había sentido antes. Yo lo amaba y él me amaba, pero nunca conseguí entregarme por completo. Mi cuerpo y mi mente estaban aprisionados en un pasado de miedo, y la intimidad era algo que me causaba un pavor profundo. Mateo, con su paciencia infinita, nunca me presionó. Él entendía, de alguna manera, que yo llevaba un equipaje pesado y me amaba tal como era, con mis cicatrices invisibles. Me dio 2 hijos hermosos, y los amé con toda la fuerza que había en mi protégé, con uñas y dientes de cualquier mal que pudiera acercarse. Mis días están llenos de la rutina de la vejez. Cuido de mi pequeño jardín, regando las flores y conversando con las plantas. Ellas no juzgan, solo crecen y florecen con el sol y el agua, y me recuerdan que la belleza puede florecer incluso en medio de tanto dolor. Leo la Biblia, pero las palabras me parecen vacías, y la fe que mi papá tenía se desvaneció hace mucho tiempo. Perdí la fe en la humanidad, en la iglesia
y en la justicia. Divina, lo único que aún me mantiene en pie es el recuerdo del amor de Mateo y el amor que siento por mis hijos y nietos que ahora viven lejos. La soledad es mi compañera constante, pero es una soledad que yo misma elegí. Me alejé de mi mamá y de todos los que me recordaban mi pasado. Mi cuerpo, que un día fue joven y vibrante, ahora está cansado y encorvado por el tiempo, pero mis manos, que parecen frágiles, todavía llevan la fuerza de una mujer que trabajó toda la vida para criar a sus hijos y mantener su casa. Lavaron ropa, plantaron semillas y sostuvieron las manos de mi marido y de mis hijos. Son la prueba de que a pesar de todo, luché para tener una vida digna, una vida que me diera un poco de paz. Veo las marcas del tiempo, las arrugas, las venas salientes, y me acuerdo de cada desafío que superé, de cada lágrima que derramé y de cada sonrisa que di. Me recuerdan que soy fuerte, incluso cuando me siento débil. Me acuerdo de mi papá Ernesto, como un gigante. Era alto, con hombros anchos y manos que parecían capaces de mover montañas. Su sonrisa era rara, pero cuando sonreía, el mundo se iluminaba. Era la personificación de la honra y la rectitud, un hombre que vivía de acuerdo con sus principios. Yo lo amaba con una devoción que solo una hija puede tener por un padre. Me sentía segura en sus brazos y pensaba que él era invencible, que nada ni nadie podría hacernos daño mientras él estuviera cerca. La imagen de él, de un hombre amable y amoroso, es lo único que me quedó de mi infancia feliz. Mi mamá Ana era la imagen de la devoción, siempre sonriente, con los ojos brillantes y un fervor religioso que parecía inquebrantable. Pasaba horas en la iglesia, rezando, y me enseñó a amar a Dios y a María. Yo la veía como la mujer más perfecta del mundo, la personificación de la maternidad y la fe. Y por eso, cuando ella me llevaba a la sacristía, yo no cuestionaba, decía que era una bendición, que era la forma de Dios de protegernos y bendecirnos. Yo, en mi inocencia, lo creía. Yo la amaba con una intensidad que me hacía querer ser como ella, pura y santa. Y por eso, cuando me entregaba a la oscuridad, el dolor de la traición era aún mayor. La imagen de ella, ahora, es solo una sombra en mis recuerdos. ¿Qué deseo alcanzar? Paz es lo que he buscado durante toda mi vida. Paz para mi alma, para mi corazón y para mis recuerdos. Quiero librarme del peso del secreto, del miedo, de la vergüenza y de la culpa. Quiero perdonar, no por ellos, sino por mí. Quiero liberarme del pasado y vivir el presente con la tranquilidad que la vida me ofrece. Quiero poder mirar la fotografía de mi familia y no sentir el dolor, sino solo el recuerdo de un tiempo que pudo haber sido feliz. Quiero poder contar mi historia y, al hacerlo, encontrar la redención que me fue negada por tanto tiempo. Quiero cerrar mis ojos y ver un futuro sin fantasmas, sin pesadillas, sin miedo. Mi vulnerabilidad reside en el silencio, en el hecho de que nunca conseguí hablar sobre lo que pasó. El miedo al rechazo, a la culpa y a la incomprensión me ahogaba. Tenía miedo de que la gente me juzgara, de que me vieran como una víctima. Y no quería ser vista así. Quería ser fuerte. Quería ser la mujer que construyó una vida digna, la mamá que crió hijos de bien. No quería ser la niña que fue abusada, la hija que fue traicionada, la mujer que vivió en silencio por décadas. Pero el silencio me consumió y me volví prisionera de mi propio trauma. Me acuerdo de mi papá como un hombre de principios, de pocas palabras, pero de gestos que hablaban más fuerte que cualquier discurso. Era un hombre justo, que no toleraba la injusticia. Me enseñó a amar la naturaleza, a respetar a los mayores y a ser honesta. Me enseñó que el amor de un padre por su hija es algo sagrado y que él haría cualquier cosa para protegerme. El recuerdo de su amor es lo único que me mantiene en pie, lo único que me da fuerzas para seguir luchando. Incluso con lo que pasó, sé que me amó y que él hizo lo que creía que era lo correcto. La vida en San Miguel de Allende era sencilla y la comunidad era unida. Pero, después de lo que pasó, me alejé de todo. Me mudé a una casa pequeña y comencé una nueva vida, lejos de las personas que conocían mi historia. Quería empezar de nuevo y olvidar el pasado. Pero el pasado, como una sombra, me siguió a donde quiera que fuera.
No lograba librarme del dolor, de la vergüenza, del miedo. Intentaba llenar el vacío con el trabajo, con el amor de mi marido y de mis hijos, pero nada parecía ser suficiente. Me sentía como un hoyo, un abismo sin fin. Me sentía como una extraña en mi propia vida. Observaba a la gente, la comunidad, los festivales, y me sentía al margen. No lograba conectar con nadie, porque sentía que nadie podía entenderme. Tenía miedo de abrirme, de exponerme, de lastimarme de nuevo, y por eso me encerré en mi caparazón, en mi mundo de soledad y silencio. Me volví una observadora de la vida, en lugar de una participante. YES. Soledad, esa distancia, es lo que más me duele. No soy la mujer que la gente piensa que soy. No soy solo una viejita solitaria que pasa sus días cuidando el jardín. Soy una mujer con una historia de dolor y de superación. Soy la niña que fue traicionada, la mujer que se cayó y la anciana que, finalmente, encontró su voz. Mi viaje no fue fácil, pero estoy aquí, viva, y con la esperanza de que, al contar mi historia, pueda encontrar la paz que tanto busco y ayudar a otras mujeres a encontrar la suya. La vida de un niño es como un vaso de barro, frágil y maleable, moldeado por las manos que lo rodean. La mía, sin embargo, fue moldeada por manos que me traicionaron, y el vaso se agrietó, se partió en 1000 pedazos, y nunca más pude ser entero. El problema central de mi vida, el evento que marcó mi destino, fue la traición de mi mamá, Ana Anella, que debió haber sido mi puerto seguro, mi escudo contra el mal. Me entregó a él, y el mal tenía un nombre, el padre de nuestra. Pero él, a quien mi mamá llamaba santo, era el lobo en piel de cordero, y mi mamá, la cómplice que abrió la puerta. Cada semana, ella me ponía mi mejor vestido de domingo y me llevaba a la sacristía, con una sonrisa en el rostro y la promesa de que Dios nos bendeciría. Y yo, en mi inocencia, lo creía. Me acuerdo de cómo ella me sostenía las manos, me guiaba por el pasillo oscuro de la iglesia y me dejaba en la sacristía, con una orden de obedecer al Padre y no hacer pregunta. Me daba miedo, pero su voz, tan suave y amorosa, me calmaba. Me decía que el Padre era el representante de Dios en la tierra y que yo debía honrarlo con mi obediencia. Yo quería ser una buena hija y por eso me sometía. Pero cada vez el miedo crecía y el dolor en mi pecho se intensificaba. No entendía lo que estaba pasando, pero sentía la injusticia, sentía la traición y sentía el peso de un secreto que no podía contarle a nadie. Y lo peor de todo era la complicidad de mi mamá, el eco Tukyu. Ella me miraba a los ojos y mentía diciéndome que aquello era una bendición. Mi cuerpo se encogía de miedo. Recuerdo la voz del padre, ronca y baja, mientras mi mamá se alejaba, cerrando la puerta detrás de ella. Mis manos, que ella me enseñaba a cruzar para rezar, eran atadas, y mis brazos, que yo usaba para abrazarme, eran inmovilizados. Y ella, mi mamá, la mujer que me dio a luz, me entregaba a él, me dejaba a su merced. Sentía el olor fuerte a incienso, el sudor del padre, la humedad de la sacristía y el olor dulce del perfume de mi mamá, que se mezclaban en el aire, creando una atmósfera de terror y de horror. Y me preguntaba por qué ella me hacía eso, por qué no me abrazaba, no me protegía. No entendía su maldad y no sabía cómo defenderme. Me acuerdo del dolor, el dolor físico y emocional, el dolor de una niña que no entiende por qué la persona que debió amarla la está lastimando, el dolor de ver la mirada de mi mamá, una mirada que no era de maldad sino de resignación, como si ella estuviera haciendo lo que necesitaba hacerse. Y yo, en mi mente de niña, no lograba entender. Me preguntaba si yo era la culpable, si había hecho algo malo para merecer aquello. Why su silencio, la falta de una explicación, me hacía creer que sí. El dolor era una herida abierta en mi alma que nunca cicatrizó. Y el trauma que me causó fue un abismo que me separó del mundo y de mí misma. El trauma me moldeó. Me convertí en una niña silenciosa, que huía del toque, del afecto, del amor. Me alejé de mi mamá y me acerqué a mi papá, que me amaba con la pureza de su corazón. Pero incluso con él tenía miedo.
miedo de que él descubriera, miedo de que él me juzgara, miedo de que él me abandonara. Me encerré en mi propio mundo de silencio, donde me sentía segura, donde nadie podía lastimarme de nuevo. Y ese silencio se convirtió en una parte de mí, una parte que cargué durante toda mi vida. Me convertí en una mujer que evitaba la intimidad, que tenía miedo de amar y que vivía con un vacío en su corazón. El trauma del abuso y de la traición me hizo dudar de todo y de todos. Me hizo cuestionar la fe, la bondad, la lealtad. Ya no lograba confiar en la gente y me sentía aislada, sola en el mundo. Me convertí en una mujer que vivió por apariencias, que construyó una vida de fachada para esconder el dolor de su alma. Me casé, tuve hijos, construí una familia, pero mi alma nunca se sintió completa. Siempre había un vacío, un hoyo, un abismo que yo intentaba llenar con el amor de mi marido y de mis hijos, pero que nunca era suficiente, y me preguntaba si algún día sería capaz de ser feliz de verdad. Me acuerdo del miedo, el miedo que me paralizaba, el miedo que me impedía gritar, pedir ayuda, defenderme, el miedo de que, si hablaba, nadie me creería, y yo sería vista como una mentirosa, el miedo de que, si hablaba, mi familia se desintegraría, y yo sería la culpable, el miedo de que mi papá, el hombre que más amaba, me odiara, y por eso me callé. El miedo era un monstruo que me consumía, me controlaba y me impedía ser libre. Me convertí en una prisionera de mi propio miedo. La vida era una lucha constante contra los fantasmas de mi pasado. Cada día tenía que luchar contra la vergüenza, la culpa y el dolor. Intentaba convencerme de que aquello era cosa del pasado, que necesitaba olvidarlo. Pero ¿cómo se olvida algo que te moldeó? ¿Cómo se olvida algo que te quitó la inocencia, la alegría y la esperanza? Intentaba convencerme de que era fuerte, de que era una sobreviviente. Pero en el fondo, yo sabía que aún era esa niña de 7 años, asustada, sola y lastimada. El silencio me consumió de tal forma que ya no sabía cómo hablar. Mis palabras se perdieron, y lo único que podía hacer era llorar, en silencio. Cuando nadie me estaba viendo, lloré por la niña que perdí, por la inocencia que me fue quitada, y por la vida que no tuve. Lloré por la traición de mi mamá, por su complicidad y por el dolor que me causó. White, lloré por mi papá, que, sin saberlo, me dejó en las manos de quien me hizo mal. Me sentía sola, desamparada y sin esperanza. El dolor de mi alma era tan profundo, tan intenso, que me preguntaba si algún día sería capaz de librarme de él. Me preguntaba si algún día sería capaz de amar de nuevo, de confiar de nuevo, de ser feliz de nuevo. Pero el miedo me impedía seguir adelante. Me aprisionaba en un pasado de dolor y de sufrimiento, y me sentía impotente, sin control sobre mi propia vida. Mi vida era un laberinto, donde andaba en círculos, sin encontrar la salida. Me sentía como un vaso de barro roto, pero que seguía siendo usado, a pesar de sus grietas. Intentaba mantenerme en pie, intentaba ser una buena esposa, una buena madre, una buena persona, pero el peso del dolor me derribaba. Me sentía como un fraude, viviendo una vida que no era mía, con una sonrisa que no era sincera. Y cada día me sentía más y más aislada, más y más sola. El problema central de mi vida no fue solo el abuso, sino la traición, la complicidad y el silencio. Fue la pérdida de la inocencia, la pérdida de la fe y la pérdida de la confianza. Fue el dolor de saber que la persona que debió protegerme me entregó. Y fue el silencio que me consumió, me transformó en una sombra de mí misma. Y ahora, al final de mi vida, me pregunto si algún día seré capaz de perdonarme por haberme callado durante tanto tiempo. El dolor, cuando no puede ser hablado, se esconde, pero nunca desaparece. Se transforma en una sombra que nos acompaña en cada paso. Yo, una niña asustada, no podía gritar, no podía llorar, pero el dolor se manifestaba de otras formas. Empecé a aislarme de todos, incluso de mi papá, a quien tanto amaba. Él intentaba acercarse, me preguntaba qué me pasaba, pero yo no conseguía responder. Huía de su toque, de su mirada, porque me sentía sucia, manchada, y pensaba que, si él supiera la verdad, me abandonaría. Mi papá, un hombre de trabajo y de pocos diálogos, interpretó mi silencio como la
timidez natural de una niña. Él no tenía la llave para descifrar mi dolor. Y mi dolor no tenía palabras. La convivencia con mi mamá se volvió insoportable. La veía como una extraña, una persona que no conocía, y le tenía miedo. Su sonrisa me parecía una máscara, y su mirada, una mentira. La evité, y la distancia entre nosotras se convirtió en un abismo. Ella se dio cuenta de mi distanciamiento, pero nunca me preguntó por qué. Se calló igual que yo, y nuestro silencio fue la prueba de nuestra complicidad y de nuestro dolor. Me preguntaba si se arrepentía, si se sentía culpable, pero no conseguía ver su dolor, solo el mío. Y así, nuestra casa, que antes era un refugio de amor y de alegría, se convirtió en un lugar de secretos, de mentiras, de tristeza. Mi vida se convirtió en una lucha constante por esconder el dolor. Sonreía cuando no tenía ganas, conversaba cuando quería estar en silencio, y me comportaba como una niña feliz, para no preocupar a mi papá. Pero por dentro me estaba partiendo. Cada día me sentía más y más asfixiada, más y más sola. Quería gritar, quería. Pero la vergüenza y el miedo me aprisionaban, me ataban a un pasado que no conseguía olvidar. Y así, mi infancia, que debió haber sido una época de inocencia y de alegría, fue una época de terror, de dolor y de silencio. Mi case Jovan, como una forma de huir, de librarme de ese infierno que era mi casa. Amaba a mi marido, Mateo, pero nunca conseguí entregarme por completo. Con cada toque, con cada beso, la memoria del padre me asediaba, me impedía ser feliz. Intentaba luchar contra los fantasmas de mi pasado, pero eran más fuertes que yo. Me sentía como un vaso roto que nunca podría ser reparado. Y así, vivía mi vida, con una sonrisa en el rostro y un hoyo en el corazón. Me acuerdo del día en que mi papá descubrió la verdad. Era un hombre honrado, un hombre que vivía de acuerdo con sus principios. No era violento, pero era un hombre fuerte, con un corazón de león. Su Fei En. La iglesia y su amor por mi mamá lo cegaban, y él no lograba ver la verdad que estaba justo delante de sus ojos. Jamás imaginó que el padre, el hombre que él respetaba, y su mujer, la mujer que él amaba, lo traicionarían. Su descubrimiento fue un shock, un abismo que lo derribó, y su corazón, que antes era puro y lleno de amor, se llenó de odio, los cachó en el acto. La escena, narrada por Rosalia, era de terror. El silencio de la casa fue roto por el ruido de los gritos, del llanto y de los golpes a mi papá. El hombre que amaba se transformó en un monstruo. Se vengó, y su venganza fue brutal, violenta y devastadora. Los atacó a ambos, y su furia, su odio, me asustó. Me escondí, y vi la escena, con el corazón latiendo fuerte y las lágrimas corriendo por mi rostro. No sabía si le tenía miedo a mi papá, o si le tenía miedo a lo que él podría hacer. El amor de mi papá por mí y su dolor por la traición de mi mamá se transformaron en un odio ciego. Se vengó no por él, sino por Mía me amaba, y su venganza fue la única forma que encontró para defenderme, para protegerme, para vengar. Su venganza fue su último acto de amor por mí, su último acto de justicia. Y yo, en mi inocencia, no lograba entender. Me preguntaba si la venganza era el único camino para la justicia, si la violencia era la única forma de protegerme. Y por eso me callé y me convertí en una prisionera de mi propio pasado. La venganza de mi papá fue el clímax de la historia. Su furia, su odio, me asustó. Anne lo veía como un héroe, un hombre que me defendió, pero también lo veía como un monstruo, un hombre que se transformó en un monstruo por causa del amor. Y esa dualidad, esa contradicción, me confundió. No sabía si lo amaba o si lo odiaba. Y esa confusión, esa contradicción, me persigue hasta hoy. Me pregunto si se arrepintió, si se sintió culpable, si se perdonó. Pero nunca lo sabré, porque él se fue, why yo me quit, con las preguntas sin respuesta. Mi papá, el hombre que amaba, fue llevado a la cárcel. Anne fue juzgado y condenado por su crimen. Su venganza, aunque justa a mis ojos, no fue vista así por la sociedad. Fue castigado. Y yo, su hija, fui dejada sola, con mi mamá, que se sentía culpable, pero que nunca me pidió perdón. Me sentía abandonada,
Y el dolor de su partida fue incluso mayor que el dolor del abuso. Perdí a mi papá, mi héroe, mi puerto seguro, y me sentí más sola que nunca. ¿Sabes? Es chistoso cómo uno guarda los dolores por tanto tiempo. Parece que se vuelven part DANO. Me pongo a pensar en quién de ustedes que me está oyendo también tiene una historia que necesitó esconder, algo que el tiempo no curó. Cuéntenme en los comentarios. Me siento más fuerte sabiendo que no estoy sola. Saber que mi voz, mi relato, puede llegar a tantos lugares, me da una fuerza que jamás pensé que tendría. Mi vida se convirtió en un reflejo de lo que pasó. Me volví una mujer que evitaba la intimidad, que tenía miedo de amar y que vivía con un vacío en su corazón. Intenté convencerme de que era feliz, pero mi sonrisa era una máscara y mi corazón un abismo. Me sentía como un fantasma, vagando por la vida, sin un propósito, sin un destino, y cada día me sentía más y más aislada, más y más sola. La venganza de mi papá fue un acto de amor, pero también fue un acto de destrucción. Destruyó nuestra familia, nuestra casa, nuestra vida. Me liberó del abuso, pero me aprisionó en un pasado de dolor, de silencio, de sufrimiento. Y me pregunto si valió la pena. ¿Sí? La venganza fue la única forma de liberarme. Me pregunto si él me hubiera amado de otra forma, si él me hubiera protegido de otra forma, si nuestra historia hubiera sido diferente, pero nunca lo sabré. Y por eso cargo el dolor de su venganza y el dolor de su amor. Me acuerdo de mi papá, el hombre que me amó, y del hombre que se volvió un monstruo por mí. Lo amaba, y lo amaré para siempre, pero su venganza me asusta. Me pregunto si yo haría lo mismo, si me vengaría. Y la respuesta es sí. Yo haría lo mismo. Me vengaría por él, por mí, por todas las mujeres que sufrieron lo mismo que yo. Y esa venganza, ese odio, es lo único que me mantiene en pie, lo único que me da fuerzas para seguir luchando. Mi vida se volvió una lucha constante por encontrar la paz. Intenté de todas las formas librarme de mi pasado, pero me persigue. Me pregunto si algún día seré capaz de perdonar, de perdonarme y de ser feliz de nuevo. Pero el miedo y el dolor me impiden seguir adelante. Y así vivo mi vida, con una sonrisa en el rostro y un hoyo en el corazón. Me pregunto si algún día seré capaz de encontrar la paz, si algún día seré capaz de perdonarme por haberme callado durante tanto tiempo. Pero la respuesta es: no consigo perdonarme, no consigo olvidar. Y por eso cargo el dolor de mi pasado y el dolor de mi futuro. Lo que me queda es mi voz, mi historia, mi verdad. Necesito contar mi historia para liberarme, para sanar, para encontrar la paz. Necesito darle voz a mi silencio y contar la verdad que me fue negada por tanto tiempo. Y así me libraré de mi pasado y encontraré la paz que tanto busco. El amor de un padre por su hija es lo más puro del mundo. Al menos eso era lo que yo creía. Y fue exactamente ese amor lo que se transformó en la fuerza más destructiva que jamás he presenciado. La venganza de mi papá Ernesto no fue un acto frío y calculado. Fue un grito de dolor, un relámpago de furia que partió nuestra familia a la mitad. Yo estaba escondida detrás de la cortina, pesada de la sala, con las manos en la boca para ahogar el llanto. Y lo vi todo. La escena, que debió ser un momento de justicia, se convirtió en una pesadilla que me atormenta hasta hoy. El momento que cambió todo no fue el abuso sino la venganza. El momento en que mi papá, el hombre que amaba, se transformó en un monstruo para defenderme. Mi papá era un hombre de principios, de pocas palabras, pero de gestos que hablaban más fuerte que cualquier discurso. Su honra, su integridad, era su mayor riqueza, y el hecho de que su mujer, la mujer que él amaba, lo traicionara, y el hecho de que su hija, la niña que él amaba más que a su propia vida, fuera abusada, lo transformó en un monstruo. Él no pensó, él no dudó, él actuó. Su venganza fue instantánea, brutal y devastadora. Atacó a mi mamá y al padre, y su furia, su odio, me asustó. Me preguntaba si se arrepintió, si se sintió culpable. Sí, perdono, pero nunca lo sabré. Me acuerdo de la escena como si fuera hoy. El olor a incienso, el olor a sudor,
el olor a sangre, el ruido de los golpes, de los gritos, del llanto, el horror de ver a mi papá, el hombre que me amaba, transformándose en un monstruo, el horror de ver a mi mamá, la mujer que me traicionó, siendo castigada, el horror de ver al padre, el hombre que me lastimó sufriendo. Y yo, en mi inocencia, no lograba entender. Me preguntaba si la venganza era el único camino para la justicia, si la violencia era la única forma de protegerme. Y por eso, me callé y me convertí en una prisionera de mi propio pasado. La venganza de mi papá, aunque me liberó del abuso, me aprisionó en un pasado de dolor, de silencio, de sufrimiento. Fue llevado a la cárcel, y yo, su hija, fui dejada sola, con mi mamá, que se sentía culpable pero que nunca me pidió perdón. Su venganza fue su último acto de amor por mí, su último acto de justicia. Y yo, en mi inocencia, no lograba entender. Me preguntaba si la venganza era el único camino para la justicia, si la violencia era la única forma de protegerme. Y por eso, me callé y me convertí en una prisionera de mi propio pasado. El punto de inflexión de mi vida no fue el abuso sino la venganza. El momento en que mi papá, el hombre que amaba, se transformó en un monstruo para defenderme. El momento en que nuestra familia se desintegró y yo fui dejada sola con mi mamá, que se sentía culpable, pero que nunca me pidió perdón. Me sentía abandonada. Y el dolor de su partida fue incluso mayor que el dolor del abuso. Perdí a mi papá, mi héroe, mi puerto seguro, y me sentí más sola que nunca. Me pregunto si algún día seré capaz de perdonarme por haberme callado durante tanto tiempo. Pero la respuesta es no. No consigo perdonarme, no consigo olvidar. Y por eso cargo el dolor de mi pasado y el dolor de mi futuro. Lo que me queda es mi voz, mi historia, mi verdad. Necesito contar mi historia para liberarme, para sanar, para encontrar la paz. Necesito darle voz a mi silencio y contar la verdad que me fue negada por tanto tiempo, y así me libraré de mi pasado y encontraré la paz que tanto busco. ¿Sabes? Pasé toda la vida creyendo que me había liberado de esa oscuridad. Pero ahora, reviviendo todo, me doy cuenta de que solo me estaba escondiendo. Si tú también sientes que hay un secreto o un dolor que te aprisiona, que sepas que el primer paso para la libertad es la valentía de mirar hacia adentro. Que Dios nos ayude. La venganza de mi papá fue un acto de amor, pero también fue un acto de destrucción. Nuestra familia, nuestra casa, nuestra vida. Me liberó del abuso, pero me aprisionó en un pasado de dolor, de silencio, de sufrimiento, y me pregunto si valió la pena. Si la venganza fue la única forma de liberarme, mi vida se convirtió en un reflejo de lo que pasó. Me volví una mujer que evitaba la intimidad, que tenía miedo de amar y que vivía con un vacío en su corazón. Intenté convencerme de que era feliz, pero mi sonrisa era una máscara y mi corazón un abismo. Me sentía como un fantasma, vagando por la vida, sin un propósito, sin un destino. La venganza de mi papá me salvó, pero también me costó la familia que amaba. La Imogen Diel, siendo llevado por la policía, con las esposas en sus muñecas fuertes, es el último recuerdo que tengo de él en libertad. La escena de su partida fue el último clavo en el ataúd de nuestra familia. Mi mamá, que antes era una mujer fervorosa, se transformó en una sombra de sí misma, viviendo en un estado de culpa y de miedo. Su dolor, sin embargo, no era el mío. Su dolor era el de una mujer que perdió el amor de su vida por causa de su traición. Y yo, en mi inocencia, no lograba sentir lástima. Solo conseguía sentir mi dolor, mi soledad, mi pérdida. Mi papá estuvo en la cárcel por varios años. Mi vida se convirtió en un reflejo de lo que pasó. Me volví una mujer que evitaba la intimidad, que tenía miedo de amar y que vivía con un vacío en su corazón. Intenté de todas las formas librarme de mi pasado, pero me persigue. Me casé, tuve hijos. Construí una familia, pero mi alma nunca se sintió completa. Siempre había un vacío, un hoyo, un abismo que yo intentaba llenar con el amor de mi marido y de mis hijos, pero que nunca era suficiente. Y me preguntaba si algún día sería capaz de ser feliz de verdad. Mi vida fue una lucha constante por encontrar la paz. Intenté convencerme de que aquello era cosa del pasado, que necesitaba olvidarlo. Pero
¿Cómo se olvida algo que te moldeó? ¿Cómo se olvida algo que te quitó la inocencia, la alegría y la esperanza? Intentaba convencerme de que era fuerte, de que era una sobreviviente, pero en el fondo yo sabía que aún era esa niña de 7 años, asustada, sola y lastimada. El tiempo pasó y mi dolor no disminuyó, solo se transformó en un silencio profundo que me consumió. Me convertí en una mujer solitaria, que vivía con los fantasmas de mi pasado. Me alejé de mi mamá y me mudé a una casa pequeña para comenzar una nueva vida. Paró el pasado, como una sombra, me siguió a donde quiera que fuera. No conseguía librarme del dolor, de la vergüenza, del miedo. Intentaba llenar el vacío con el trabajo, con el amor de mi marido y de mis hijos, pero nada parecía ser suficiente. Me sentía como un hoyo, un abismo sin fin, y esa soledad, esa distancia, es lo que más me duele. Me pregunto si la venganza de mi papá fue la única forma de liberarme. Me pregunto sí. Si él me hubiera amado de otra forma, si él me hubiera protegido de otra forma, si nuestra historia hubiera sido diferente. Pero nunca lo sabré. Y por eso cargo el dolor de su venganza y el dolor de su amor. Me acuerdo de mi papá, el hombre que me amó, y del hombre que se volvió un monstruo por mí. Lo amaba, y lo amaré para siempre. Pero su venganza me asusta. La venganza de mi papá fue un acto de amor, pero también fue un acto de destrucción. Destruyó nuestra familia, nuestra casa, nuestra vida. Me liberó del abuso, pero me aprisionó en un pasado de dolor, de silencio, de sufrimiento, y me pregunto si valió la pena. Si la venganza fue la única forma de liberarme. Me pregunto si él me hubiera amado de otra forma, si él me hubiera protegido de otra forma, si nuestra historia hubiera sido diferente, pero nunca lo sabré. ¿Sabes? La vida nos enseña que el perdón es un camino a la paz, pero yo nunca conseguí perdonar. No lograba perdonar a mi mamá por su traición, y no lograba perdonar al padre por su molde, y por mucho tiempo no conseguí perdonarme a mí misma por haberme callado. Pero ahora, al final de mi vida, entiendo que la única venganza que puedo tener es la de contar mi historia, de darle voz a mi silencio, de liberarme de mi pasado. Es la única forma de honrar la memoria de mi papá y de perdonarme. Mi viaje fue largo y muchas veces solitario. Me pregunto si hubiera hablado antes, si mi vida hubiera sido diferente. Pero la respuesta es no. Mi vida fue lo que tenía que ser. Mi historia, mi dolor, mi superación, todo eso me transformó en la mujer que soy hoy. Una mujer que vivió, que amó, que sufrió, pero que no se rindió. Una mujer que, finalmente, encontró su voz y su paz. El video termina con Rosalía cerrando el álbum de fotos, con una expresión de dolor y de liberación. Sabe que, finalmente, encontró una forma de enfrentar su pasado. Su sonrisa, que por tanto tiempo fue una máscara, se vuelve una sonrisa de alivio, de paz, de esperanza. Se levanta y camina hacia la ventana, donde el sol brilla, iluminando su rostro. El futuro, que antes era una oscuridad, se vuelve una promesa de paz. Sé que mi historia es pesada y que el silencio es algo que muchas de nosotras llevamos, pero lo que aprendí es que la voz que tenemos es nuestra mayor arma. ¿Qué les parece si compartimos nuestras historias y nos apoyamos mutuamente? Así, el silencio no tendrá más lugar. Y así Rosalía, la mujer que vivió en silencio por décadas, finalmente encuentra su voz, su paz, su redención, su historia, que antes era una historia de dolor, de silencio, de sufrimiento, se vuelve una historia de superación, de amor, de esperanza. Y su legado, su testimonio se convierte en una inspiración para todas las mujeres que, igual que ella, cargan un secreto y que, igual que ella, necesitan encontrar su voz.